Muy buenas, alumnos y alumnas. Vamos a comenzar nuestra clase digital de grandes personajes de la historia del arte, cuarta parte. La clase de hoy está dedicada a Vincent van Gogh, que ha pasado a la posteridad como una de las figuras más dramáticas de la historia del arte. Su obra pasó prácticamente desapercibida a lo largo de su vida, pero pocos años después de su prematura muerte, su estilo característico comenzó a ejercer una intensa influencia sobre los movimientos artísticos que estaban surgiendo y en la actualidad sus pinturas alcanzan cotizaciones millonarias. Vincent era un hombre inteligente y con una enorme capacidad de expresión verbal que vivió gran parte de su vida adulta atormentado por una ansiedad depresiva ocasionado por una enfermedad mental. Hoy se piensa que podría tratarse de la sífilis o de la porfiria, que fue la dolencia que ocasionó la legendaria locura del rey Jorge III de Inglaterra, pero esa inestabilidad mental de Vincent van Gogh le ayudó a crear algunas de las obras de arte más increíbles de la historia, al mismo tiempo que también le va a llevar a su trágico suicidio a la edad de 37 años. La obra de Van Gogh se cuenta entre las más singulares de la historia del arte y sus pinturas ponen de manifiesto cambios radicales en el estilo, el uso del color y los temas. La frase que tenéis aquí es una frase de Van Gogh que dice: "Puse el corazón y mi alma en mi trabajo y perdí mi cabeza en el proceso". Así que vamos a comenzar. Vincent van Gogh nació el 30 de marzo del año 1853 en la pequeña población holandesa de Grot Zundert. Su padre, que os lo muestro aquí en la imagen, se llamaba Theodorus y era un pastor protestante. Y su madre, que os la muestro aquí con la plumilla, se llamaba Anna Carventus. El 30 de marzo del año 1852, Anna va a dar a luz a un niño nacido muerto que se había llamado Vincent, y es una coincidencia de la que Van Gogh debió de ser consciente a lo largo de su vida y que algunos historiadores cuentan que es una explicación, entre otras muchas, de la imaginación pues excesivamente mórbida, ¿no?, que tuvo en los últimos años de su vida. Se cree que tuvo una infancia feliz, transcurrida en un ambiente familiar marcado por un pensamiento progresista y rodeada de la belleza del campo, que fue uno de los grandes amores de Van Gogh. Fue el primero de 6 hermanos, aquí los tenemos. Este es Van Gogh, lo que os digo, nacido en el año 1853. Luego va su hermana Ana, nacida en el año 1855, Theo, su hermano preferido, y ya hablaremos de él, además largo y tendido, nacido en el año 1857, luego Elizabeth, nacida en el año 1859, Wilhelmina, nacida en el año 1862, y luego por último tenemos a Cornelius, nacido en el año 1866. Comentaros que este último, Cornelius, también protagonizó un trágico suicidio a la edad de 34 años. Vincent van Gogh inició su carrera en el mundo del arte a los 16 años, cuando empezó a comerciar con obras de otros artistas. Los 3 hermanos de su padre, sus tíos, eran marchantes de arte, de modo que cuando Van Gogh empezó a pintar no causó ninguna sorpresa porque él estaba rodeado de este mundo del arte desde muy pequeño. En el año 1869, Van Gogh fue contratado como aprendiz por su tío Vincent, que era representante en La Haya de una empresa llamada Goupil y Compañía, que era una famosa firma francesa de comerciantes de arte. En el año 1872, su hermano Theo también empezó a trabajar, pero en la filial de esta compañía Goupil, pero en este caso en Bruselas. Vincent van Gogh fue ascendido en el año 1873 y el nuevo cargo implicó su traslado a las oficinas londinenses de Goupil en Stonewall. Este lugar fue el escenario de la primera crisis emocional de su vida debido al amor no correspondido por Eugène Loger, que era la hija de su casera, quien ya estaba comprometida. El rechazo de la joven le hizo experimentar los primeros ataques de melancolía que
degeneraron más tarde en una profunda depresión. Vincent empezó a mostrar un comportamiento errático, la vida laboral perdió todo interés para él y comenzó a descuidar su trabajo al mismo tiempo que se refugiaba en un intenso fervor religioso. Esta evolución lo alejó progresivamente de la racionalidad y originó una alarma creciente entre su familia y sobre todo entre sus jefes. Finalmente, la compañía lo va a enviar a las oficinas de París con la esperanza de que recuperaría el equilibrio al alejarse de Londres. Sin embargo, en la capital francesa su conducta siguió deteriorándose hasta que acabó por convertirse en una especie de ermitaño, alejándose lo más posible de su trabajo, aislado del mundo y dedicado exclusivamente a estudiar la Biblia con bastante fanatismo. Goupil y compañía al final lo termina despidiendo en abril del año 1876, después de que su comportamiento, no muy correcto, originara numerosos altercados con algunos clientes. A pesar de la decepción amorosa sufrida en Londres, Vincent Van Gogh sentía un profundo afecto por Inglaterra y decidió regresar allí cuando abandonó París. Va a obtener un empleo no remunerado como maestro de escuela en Ramsgate, pero su situación se fue haciendo insostenible porque aumentaba su pobreza, o sea, no era pobre, era lo siguiente. Pero afortunadamente, 2 meses después, un pastor londinense le va a ofrecer cama, manutención y empleo remunerado, lo que representó una mejora notable, por lo menos de sus circunstancias. Comenzó entonces un pequeño periodo de felicidad en la vida de Vincent, que vivía y trabajaba con el reverendo y con su esposa, que fue una pareja por la que sentía un profundo afecto. Comentaros que durante su permanencia en Londres va a residir y va a trabajar en diferentes zonas, en Bedford Park, en Brixton, y en las últimas décadas del siglo XIX estas regiones estaban mucho menos urbanizadas que en la actualidad, de tal manera que en las cartas de Vincent a su familia describe con detalle el campo, los edificios, los animales, temas que el artista llegó a amar y que plasmó en sus cuadros. Vincent además se carteaba mucho con su hermano Theo, que era su hermano favorito, también se carteaba con su madre, y durante la estancia de Van Gogh en Londres va además a aumentar su conciencia religiosa y social, y todo esto se lo contaba tanto a su madre como a su hermano en las cartas. A él empezó a preocupar los problemas de los pobres de la ciudad londinense, empezaron además a inquietarlo y va a desarrollar un profundo afecto hacia ellos que va a conservar durante el resto de su vida y que lo va a reflejar también en sus mejores creaciones. Vincent va a regresar a los Países Bajos a finales del año 1876. A los primeros meses del año 1877 va a trabajar en una librería, lo que va a estimular su pasión por la literatura, que también va a tener durante toda su vida. Comentaros que en esa época la intención de Van Gogh era hacerse clérigo y con ese fin se va a inscribir en la Universidad de Ámsterdam en mayo del año 1877. No completó los estudios académicos y en julio del año 1878 va a abandonar la universidad y se va a trasladar a Bruselas para asistir a un curso de 3 meses de duración para ser misionero. Una vez finalizada su preparación, se va a mudar a este pueblecito que os muestro aquí, que se llama el Borinage, que es una zona dedicada a la minería del carbón cerca de la ciudad de Mons, en el sur de Bélgica. Mientras vivió en el Borinage, en este pueblecito dedicado a la minería del carbón, Vincent se entregó con entusiasmo a su predicación religiosa. Lamentablemente, su ardor tan abrumador de predicación a los feligreses no les gustó mucho, le parecía bastante extraño y no confiaban en él. Con el tiempo, a medida que se acentuaba su fanatismo, empezó a actuar de una manera próxima a la locura, adoptó un estilo de vida basado en un ascetismo estricto, renunció a todas sus posesiones materiales, dejó de comer adecuadamente y se fue a vivir a una pequeña cabaña en condiciones insalubres, en un intento de parecerse más a Cristo. La Iglesia consideró exagerada su conducta y lo relevó de su cargo. Su fracaso dentro de la Iglesia, después de haber fracasado en el mundo del comercio del arte, le afectó gravemente y se cree que este hecho desencadenó la segunda gran crisis de su vida. Los detalles de lo que ocurrió realmente
se desconocen, ya que aquí Van Gogh, quien solía mandar cartas detalladas y numerosas a su madre y a su hermano, interrumpió la correspondencia, pero después de unos meses va a reaparecer aparentemente renovado, y en una carta dirigida a Theo manifestaba haber conseguido librarse de su desesperación y haberse percatado de que su verdadera vocación era la pintura. Van Gogh nos dice en una carta: he vuelto a coger el lápiz, he vuelto a dibujar, y desde entonces todo se ha transformado para mí. Los trabajadores con los que Vincent Van Gogh convivió durante su estancia en Bélgica le va a proporcionar inspiración para numerosos dibujos y aguafuertes de obreros inmersos en una atmósfera religiosa. De hecho, muchos borradores de la época de El Borinage tienen por tema los mineros, como este que os estoy mostrando aquí. Van Gogh va a comenzar a estudiar de manera autodidacta la obra de Jean-François Millet. Él lo que hacía es que copiaba las obras de Millet para recrear las técnicas y los temas del maestro francés. De este modo, la gente profundamente religiosa, trabajadora, merecía más que nadie la salvación eterna, y se convirtió en un tema recurrente de su obra. El ejemplo más célebre de esta filosofía la veremos un poquito más adelante en el cuadro titulado Los comedores de patatas del año 1885. Entre octubre del año 1880 y abril del año 1881, Vincent Van Gogh va a compartir casa con el pintor holandés Anton van Rappard, que es el que tenéis aquí en la imagen. Esto representó para Van Gogh su primer establecimiento como artista profesional. Él va a pintar en aquellos momentos sus primeros cuadros, pero los ingresos no eran suficientes y necesitaba que Theo lo ayudara económicamente. A mitad del año 1881, Vincent Van Gogh va a regresar al hogar familiar y va a vivir con sus padres durante varios meses en su nueva casa de la parroquia de Eten, muy cerquita de su localidad natal, de Groot-Zundert. Allí continuó con sus estudios sobre la vida rural y los trabajadores locales, que le llamaban muchísimo la atención. Durante la estancia en el hogar paterno va a surgir una nueva pasión amorosa no correspondida en la vida del artista. Esta vez va a ser hacia su prima, que se llamaba Ky Bos Stricker, quien había enviudado recientemente. La mujer estaba afligida aún por la reciente pérdida de su esposo, hizo caso omiso de las insinuaciones de Van Gogh, lo que no tiene nada de extraño también, y a pesar de todo, bueno, pues Vincent la va a perseguir hasta Ámsterdam, y ya esta mujer desesperada le hizo saber, bueno, pues sin lugar a dudas, que no estaba interesada en él y que nunca lo iba a estar. Van Gogh, deprimido y a duras penas, consiguió reunir fuerzas necesarias para continuar con su vida después de este segundo fracaso amoroso. Se va a trasladar a La Haya. Allí va a iniciar sus primeros estudios serios de arte bajo la tutela de uno de los artistas más importantes de la época, que se llamaba Anton Moth. Anciana cosiendo, del año 1881, es una de las primeras pinturas de Van Gogh. Se destaca por sus efectos experimentales de luz y de color, presentes ya en esta etapa inicial del artista. La luz natural, que penetra a través de la ventana, incide suavemente en la cara y el tejido de la mujer. Las paredes más oscuras sirven de contraste. El artista aquí intenta reproducir figuras de perfil a contraluz en un interior, y el resultado constituye un logro muy importante para él. Este tema lo va a repetir muchas veces en las obras que va a crear en los Países Bajos. En esta obra, además, se aprecia la influencia que ejerció en Van Gogh el maestro Jean-François Millet, famoso en toda Europa por sus escenas realistas evocadoras de la vida rural, sobre todo el Ángelus, que yo creo que es la más famosa de todas. Las mujeres y los hombres cosiendo constituyen un tema recurrente en la obra del artista holandés, quien realizó además numerosos dibujos y pinturas a lápiz, en tinta o en temple de campesinos ocupados en sus faenas cotidianas. Más tarde veremos que Van Gogh empezó a experimentar también con el óleo.
Este dibujo es magnífico, se titula Muchachos segando la hierba con una hoz del año 1881. Pese a que la figura de este dibujo es un muchacho de corta edad, las áreas sombreadas de los ojos y las líneas oscuras de las manos le confieren un aspecto cansado, como si hubiera envejecido prematuramente. Se trata de un dibujo que representa a la perfección el estilo, la naturaleza y el contenido de las obras de Van Gogh en esta etapa temprana de su carrera. El protagonista se encuentra inmerso en su labor y no parece percatarse de los que le estamos observando, que al fin y al cabo somos el público. El muchacho segando la hierba con una hoz destaca el hecho de que el sujeto está plasmado desde una gran cercanía. Su tamaño resulta algunas veces desproporcionado en relación con los campos que le están rodeando al fondo de la composición pictórica. Así como el rechazo de Eugène Loger en Londres condujo a Vincent a encerrarse en sí mismo, la negativa de su prima Key lo va a llevar a buscar el amor en otra parte. A los pocos meses de haberse instalado en La Haya, va a conocer a una mujer y se fue a vivir con ella. Esta chica se llamaba Sienne Ornick, era una madre soltera, ejercía la prostitución, desgraciadamente, y estaba embarazada de su segundo hijo cuando conoció a Vincent Van Gogh. Ella le va a servir de modelo para varios borradores, incluido este conmovedor dibujo titulado Tristeza, que la presenta desnuda y con la cabeza inclinada. El gran dominio de la forma humana por parte de Vincent Van Gogh se pone de manifiesto en estos dibujos, elaborados en un estilo muy distinto al de sus óleos posteriores. El comportamiento extraño de Van Gogh va a agravar el ya profundo conflicto con su padre, va a escandalizar a la sociedad de La Haya y va a impedir que disfrute de lo que podía haber sido un estilo de vida muy próspero, con importantes patronazgos económicos. El padre de Vincent Van Gogh va a considerar la posibilidad de internar a su hijo en un hospital psiquiátrico durante este tormentoso periodo de su vida, mientras su hermano Theo le permaneció fiel y va a ser fiel siempre a su querido hermano Van Gogh. Este dibujo de hombre leyendo la Biblia pertenece a esta primera etapa de Van Gogh en La Haya. Es un retrato que tiene una cualidad y es lo áspero y realista, ¿no? Debido al uso de los trazos del lápiz oscuro y además de la ausencia de color. El resultado se puede comparar con el obtenido en un grabado o en una fotografía en blanco y negro. Además, llama la atención las arrugas de la camisa del hombre, el texto impreso en el libro y la expresión de la cara, que están ejecutados con muchísimo detalle, de una manera descriptiva y al mismo tiempo completamente impecable. A finales del año 1883, Vincent Van Gogh y la prostituta con la que vivía, Sienne, ya se habían separado. Él la abandonó y se mudó a Drenthe, en el noreste de Holanda, donde estaría desde septiembre hasta noviembre del año 1883. Aquí en Drenthe va a sufrir otro periodo de profunda melancolía debido a los sentimientos de culpa derivados de su conducta con esta chica, y también estaba un poco frustrado porque esta frustración se la ocasionaba la incapacidad de independizarse económicamente de su hermano Theo. En el año 1883, en este corto periodo, realizó varios estudios al óleo, entre los que se encuentra este reproducido aquí, que es Casas de Campo. Comentaros que al principio Van Gogh utilizaba el temple, que era más barato. Sin embargo, cuando él cambia al óleo, bueno, los resultados son completamente impresionantes. Casas de Campo, al igual que todas las obras que Van Gogh realizó en este periodo, respeta los cánones de la pintura ortodoxa del siglo XIX. Son paisajes campestres con tonos exageradamente oscuros que estaban de moda en aquellos días. No obstante, Van Gogh se aleja de las convenciones en su método de trabajo, ya que los artistas en aquellos momentos pintaban en taller, pero él lo hacía todo directamente del natural. Además, rechazaba la tendencia a los acabados suaves e impecables y prefería aplicar la pintura directamente sobre el lienzo, esparciendo por la superficie en capas bastante gruesas y además con mucha libertad.
Mujer sentada sobre una cesta con la cabeza entre las manos del año 1883 es la imagen de la tristeza y la melancolía plasmada mediante una mezcla de lápiz y de tiza. Presenta los tonos oscuros característicos de este primer periodo de Van Gogh que va entre el año 1883 y que se va a alargar hasta el año 1885. El artista representa a una campesina en actitud de desesperación. Está sentada con la cara escondida entre las manos, como lamentándose por algo, y su dolor domina el lienzo y da la sensación que somos testigos de su impotencia en este cuarto vacío. Desde el punto de vista técnico, muestra la gran habilidad de Van Gogh como dibujante. Todos estos dibujos expresan vida y movimiento, dos cualidades que emanan de ellos a pesar de esta moderada paleta que utilizaba Van Gogh a través del lápiz. Lo que está exhibiendo es un realismo imponente, maravilloso, y nos marca una atmósfera de soledad donde hace introducirse dentro de este dibujo al propio espectador. Muchacha con chal del año 1883 es un retrato íntimo y privado que está revelando la expresión solitaria de esta chica joven. Esta que veis aquí es la hija de Sienne, de esta prostituta con la que convivió Van Gogh. Quiero recordaros que ya tenía una hija y estaba embarazada de su segundo hijo cuando conoció y se marchó a vivir con Van Gogh. Este dibujo tiene una perspectiva poco usual, ya que está representada de perfil. El tratamiento del retrato evidencia la profunda preocupación del artista por los pobres y los oprimidos y su sensibilidad hacia ellos. Van Gogh esbozó la figura y los rasgos de la muchacha con tonos sobrios y apagados, ejecutados con tiza negra. Para perfeccionar el dibujo, añadió áreas de lavado, lápiz y lápiz litográfico negro, además de raspar algunas zonas con cuchilla, ¿no? Para crear todavía un ambiente más tétrico y más realista. Comentaros que es uno de los dibujos para mí más naturales y expresivos que va a realizar Van Gogh en su primera etapa. Después de estos 2 mesecitos en Drente, depresivo, perdido por haber dejado a esta pobrecita prostituta, Van Gogh va a volver a la casa familiar en diciembre del año 1883. Su familia se había establecido en una parroquia en Nuenen, al este de Brabante, y el pique que existía entre Vincent y su padre persistía, por lo que durante los meses siguientes a su llegada la atmósfera fue un poquito tensa. La situación se va a relajar cuando la madre sufre un accidente que la va a dejar incapacitada. Vincent se convirtió en su enfermero y va a contribuir amorosamente a su recuperación, lo que le reconcilió con su padre. Pero esta reconciliación duró el tiempo justo porque, desgraciadamente, Theodorus, el padre de Van Gogh, va a morir apenas unas semanas después, en la primavera del año 1885. Este cuadro, titulado Naturaleza muerta con botellas, la realiza precisamente en esa época. Es una de las primeras naturalezas muertas que va a realizar Van Gogh y, pese a ser un poquito oscura o sombría, incluye una variedad de colores sorprendente. Tiene sombras terrosas, tiene amarillos cálidos y grisáceos que hace que tenga una luz natural, pero a mí me encanta esa especie como de bruma dorada que embellece la pintura y que transmite la impresión de que la escena está bañada por la luz de las primeras horas del día. Es un ejemplo de esas primeras naturalezas muertas que nos va a mostrar Van Gogh y que luego van a ir evolucionando a través de un color muchísimo más importante y más luminoso. Las zonas rurales aledañas a Nuenen, a donde estaba la casa familiar en aquellos momentos, van a inspirar a Van Gogh, quien regresó a la pintura con entusiasmo. Entre el año 1883 y el año 1885 va a realizar más de 50 dibujos de personas de la región, que va a utilizar como bosquejos para una de sus grandes obras, que es en Los comedores de patatas, que luego veremos en un ratito. Este cuadro de campesina trabajando ante una casa de campo del año 1885 nos vuelve a mostrar el interés de Van Gogh por los trabajadores que lo llevó inicialmente a centrarse en los tejedores, pero más tarde va a ampliar su interés a todas las labores del campo, un tema que se va a convertir en una auténtica obsesión para él. En aquella época, la realidad cotidiana de la vida en el campo se convirtió en el tema central de su producción artística. Vincent empezó a pintar en un periodo relativamente tardío de su vida,
Y cuando realizó esta obra carecía de todo tipo de entrenamiento formal. Él no se había educado en una escuela de bellas artes como otros de sus contemporáneos. Los logros que obtuvo posteriormente se deben en gran parte al enorme esfuerzo autodidacta que realizó durante toda esta época. La escena muestra dos casas de campo con techo de paja y la elección y el tratamiento del motivo vuelven a estar inspirados otra vez en Jean-François Millet, que es el artista al que más admiraba Van Gogh. Ya os he dicho que el pintor holandés copió directamente las escenas del realismo social de Millet y veremos alguna influencia posterior en cuadros como La siesta. La afinidad de Van Gogh con los campesinos y el modus vivendi se pone de manifiesto una vez más en esta pintura titulada Campesina junto al fuego del año 1885. Es un tema de inspiración al que el artista volvió reiteradamente en creaciones posteriores. Esta obra en concreto muestra a una mujer preparando la cena. Es un tema similar al que veremos en los comedores de patatas, que data del mismo año. La modesta silla de paja que estáis viendo izquierda de la composición pictórica y que os estoy señalando con la plumilla, recuerda y se asemeja a la que representará Van Gogh posteriormente en su habitación en la Casa Amarilla de Arles. Este detalle permite suponer que Van Gogh sentía un apego muy íntimo y cercano por esta clase social y la sigue representando a lo largo de los años. El artista se refería a las personas de esta condición como uno de los míos. Sin embargo, a pesar de la fuerte empatía, Van Gogh no pretendía ser un campesino. Ambicionaba emprender una carrera exitosa como artista, de modo que a partir de aquel año, del año 1885, empezó a enviar sus pinturas a Theo en París para que se encargara de mostrarlas a diversos marchantes de arte, con la esperanza de que las compraran por elevadas sumas de dinero. Theo era un comerciante de arte orientado hacia las ganancias y deseaba vender las pinturas de su hermano. La dificultad consistía en encontrar compradores, un problema que se entiende en aquellos momentos porque había un estilo vigente en el siglo XIX en Francia y las escenas rurales de Van Gogh, excesivamente oscuras como esta que estáis viendo aquí, no podían competir con las últimas tendencias. ¿Y quiénes eran quién era, mejor dicho, qué era la última tendencia? La última tendencia era las coloridas y livianas pinturas impresionistas. Pero una de sus obras más famosas son Los comedores de patatas del año 1885. Esta pintura representa el apogeo artístico en la estancia de Van Gogh en Nuenen con su familia. La obra resulta inusual debido a la cantidad de tiempo que empleó en su preparación y su ejecución, porque Van Gogh efectivamente tardar mucho en hacer un cuadro. Él pintaba con mucha rapidez hasta el punto de que podía completar un lienzo en una sola sesión. Sin embargo, para este cuadro realizó una larga serie de retratos y estudios preliminares de campesinos, subrayando sus rasgos grandes y toscos y sobre todo sus pieles curtidas por el trabajo y la exposición al sol. Al igual que para Jean-François Millet, su artista predilecto, el objetivo principal para Van Gogh en este periodo de su carrera era representar con realismo las duras vidas de los que trabajaban la tierra. En esta obra, el realismo se manifiesta en el interior doméstico, que casi recuerda a una cueva o una madriguera de un animal, todo desde el sencillo menú que están comiendo los campesinos, que consiste en patatas hervidas y café, hasta sus pieles oscuras y sus huesos prominentes, enfatiza las consecuencias de la dura labor hasta el punto de que la obra parece casi una caricatura. No hay duda acerca del serio propósito que perseguía el artista. Os leo. He tratado de subrayar el hecho de que estas personas que comen patatas a la luz de una lámpara han cavado la tierra con las mismas manos que ponen sobre la mesa, de modo que la pintura habla de trabajo manual y de cómo se han ganado su comida honestamente. Los comedores de patatas fue la primera tentativa de Van Gogh de pintar un grupo de figuras. La obra constituye un testimonio de la moral social del artista, además de un tributo a los campesinos. Van Gogh empleó su pintura y su paleta para registrar las actividades cotidianas de los campesinos de Nuenen, debido en parte
lo que os digo, a la influencia de las pinturas rurales de Jean-François Millet. Este interés por las clases trabajadoras se mantuvo hasta el traslado de Van Gogh a París, el centro del impresionismo que se encontraba por entonces en plena ebullición, y lo que quería resaltar el París del momento era la vida cotidiana de la ciudad, de lo urbano. Las sombras oscuras y los colores de este fragmento de los comedores de patatas indican la presencia de un sentimiento que no llega, sin embargo, a generar una emoción. La visible tosquedad de las caras y las manos de los personajes están muy exageradas. Por ejemplo, los ojos de esta joven sentada, que es la del centro de la imagen, posee un realismo y un poder extraordinarios. Expresan al mismo tiempo desesperación y compasión hacia el hombre que está sentado junto a ella. Van Gogh va a realizar unos 40 estudios de cabezas de campesinos, así como numerosas reproducciones basadas en esta composición. En noviembre del año 1885, Vincent Van Gogh se va a desplazar a Amberes con el fin de ingresar como estudiante en la Academia de Bellas Artes en enero del año siguiente, del año 1886, pero solamente permaneció en ella unos meses debido a sus discrepancias con los profesores, en especial con el de dibujo. Este insistía en que debía cursar las clases preparatorias, pues consideraba que su destreza con el lápiz no era lo bastante buena. En esos meses en la academia, en los que conoció la obra de Rubens y cambió sus concepciones previas sobre el color, ejercieron una gran influencia en la evolución artística de Van Gogh. Su paleta se aclaró y las pinturas que realizó después de aquel periodo presentan con gran frecuencia un brillo del que carecían las anteriores. Van Gogh realizó esta obra durante el invierno del año 1885-1886, mientras que residía en Amberes. Se había desplazado allí, como os decía, para dibujar y pintar modelos del natural en la Academia de Bellas Artes, y el holandés va a practicar con grabados y moldes de yeso antes de que se le permitiera estudiar modelos femeninos. Los esqueletos, como este que veis aquí, solían utilizarse con el fin de que los estudiantes conocieran mejor la anatomía humana. Calavera con un cigarrillo constituye una de las obras más sobresalientes del artista. El dibujo es preciso, además marca muy bien la estructura ósea del esqueleto, y además expresa su estilo y su técnica personal a través de la aplicación exagerada de la pintura. Es como si consiguiera infundir vida a la calavera mediante animados toques de un color dorado que parece limitado exclusivamente por las restricciones formales, porque es que ese tipo de color como que no gustaba y no se utilizaba en la academia. Luego el contraste con el fondo oscuro y el plano acentúa todavía más la expresión. Las partes más claras de la calavera están pintadas con colores más concentrados, aplicados en capas más gruesas y con un intenso contraste con las sombras negras que sobre todo están en la parte inferior de la composición pictórica y que marca ese contraste. Pero lo que llama muchísimo la atención es el carácter humorístico que tiene este cuadro, porque nos lo representa. Bueno, pues con este cigarrillo es una composición pues que marca una crítica personal a la práctica de las academias, que eran excesivamente conservadoras. Entonces la verdad es que es una manera de pintar este esqueleto, oye, pues de una manera muy divertida. Como ves, Van Gogh en algunos momentos la verdad es que era un guasón. En el año 1880, cuando decidió Van Gogh ser artista, tenía 27 años. Necesitaba para ello la ayuda económica de su hermano Theo, quien le enviaba dinero regularmente para estimular su trabajo. Los dos se escribían con frecuencia, de tal manera que los propósitos y las ideas del artista han quedado documentados en casi 900 cartas dirigidas a Theo y a otros corresponsales. Vamos ahora a ver el paisaje con un canal, que es una de las obras más impresionantes que tiene Van Gogh en esta primera etapa. Paisaje con canal está constituido por un espeso manto de pinceladas rematado por un cielo al estilo de Turner. Cuando hablamos de este manto de pinceladas hay un contraste. Por un lado tenemos la superficie suave y plana del cielo, que la verdad es que lo contrapone, ¿no?, con la carga de pintura que tenemos en la parte inferior de la composición pictórica. A lo largo de su carrera, Van Gogh va a perseguir un objetivo claro y además consistente, que es la creación de imágenes de una gran intensidad emocional mediante variaciones cromáticas y compositivas.
Esta obra no se cuenta entre las más conocidas del artista, pertenece a un periodo holandés entre el año 1881 y 1885, pero son 4 años marcados por un esfuerzo abismal orientado a dominar la técnica y sobre todo el dibujo. A lo largo del año 1885, el artista va a crear una serie de paisajes otoñales realizados mientras vivía y trabajaba entre los campesinos en Nuenen. El empleo del color, el naranja y el amarillo se asemeja al colorido que tiene el otoño. Sin embargo, el acercamiento realista al motivo se va a sustituir en este caso por un uso más libre y audaz del color, comparable a la técnica que utilizará Claude Monet en sus nenúfares en la década del año 1920. En el año 1886, Van Gogh se fue a vivir a París con su hermano Theo y esta etapa resultó crucial en su evolución artística. En la capital francesa, el pintor entró en contacto con el arte moderno, en particular con el impresionismo y con el postimpresionismo, conociendo y frecuentando a artistas como Paul Gauguin, Signac o Georges Seurat, quienes influyeron profundamente en su carrera. Esta obra que os muestro de Tejados de París del año 1886 es una obra que incorpora los estilos y las técnicas característicos de la paleta oscura de Van Gogh, que son los mismos que caracterizan a los pintores holandeses de la época. En esta ampliación vemos las pinceladas que son apresuradas, rápidas y además contribuye a la recién adquirida influencia que tiene Van Gogh de los impresionistas. Luego el cielo es pálido que contrasta notablemente con las sombras de los edificios de la ciudad. Las pinceladas del cielo aparecen gruesas en oposición a lo que sería la parte inferior de la composición pictórica. Sin embargo, aquí en esta obra se caracteriza por toques pesados y cargados de color, sobre todo mucha carga de materia pictórica. Sin embargo, en esta época todavía dibujaba de acuerdo con la herencia técnica y compositiva de su periodo holandés. La casa de Theo, desde la que pintó esta vista, se hallaba en Montmartre, donde el ruido, el tráfico y el bullicio de París se diluían para dar paso a una especie de ambiente bohemio, que para eso, bueno, pues era Montmartre, ¿no? Al fin y al cabo. En la actualidad, ya sabéis que Montmartre sigue repleto de galerías de arte, restaurantes y aspirantes artistas. Entonces, Montmartre yo creo que siempre será ese barrio de los pintores, ese barrio de los artistas. En el año 1886, después de caer en desgracia frente a las autoridades de la Academia de Bellas Artes de Amberes, Van Gogh se mudó a París. El cambio preocupó inicialmente a Theo, quien fue incapaz de minimizar la atracción que ejercía París sobre su hermano y acabó por desear que la obra de Vincent se beneficiara de las influencias derivadas de vivir y trabajar en el centro del movimiento impresionista. Que Van Gogh comenzara a integrar los ideales del impresionismo en sus pinturas era solo cuestión de tiempo. Los impresionistas luchaban activamente por liberarse de los límites establecidos en el mundo del arte y, entre otras cosas, otorgaban una gran importancia a las escenas de la vida cotidiana. Este cuadro, titulado El Moulin de la Galette, visto desde la Rue Girardon del año 1886, constituye este ejemplo de esta filosofía artística impresionista. Van Gogh va a realizar distintas versiones, cada una de ellas desde un ángulo diferente. Al principio el artista experimentó ciertas dificultades para distanciarse de su pasado holandés, que ejerció una influencia notoria en su tratamiento del color durante esta época, pero vamos viendo aquí cómo utiliza un riguroso blanco en el cielo, un aspecto descolorido de las ventanas, la técnica de pincelada plana y de momento no tenemos esa carga impresionista que luego iremos viendo a través de la pintura de Vincent van Gogh. La visita de Van Gogh a un salón parisino en el que contempló obras de Renoir y de Monet va a inspirar algunas de las naturalezas muertas que realiza en este momento. Esta pintura de jarrón con malvarrosas es una pintura que data de esta etapa parisina entre el año 1886 y el año 1888. Esta etapa durante la cual estuvo inmerso en las tendencias y las modas vanguardistas del arte francés. Su estancia en el foco de las
las innovaciones artísticas tuvo una importancia crucial en la evolución de la pintura del artista. El descubrimiento del impresionismo y el posimpresionismo por parte de Van Gogh, así como la amistad que entabló con pintores como Paul Gauguin o Paul Signac, desembocaron en una transformación rápida y significativa de su paleta y su pincelada. El joven artista va a mostrar un interés cada vez mayor por las teorías del color y va a comenzar a experimentar con el uso de óleos brillantes para incrementar la expresividad de su obra. Además, también va a adoptar en muchas de sus pinturas el rasgo impresionista consistente en estas pinceladas rápidas en coma, como hemos observado en sus vistas de París o en este caso en este jarrón de Malvarrosas. A finales del siglo XIX, hacía mucho tiempo ya que París se había desplazado a Italia como meta de peregrinación para artistas y otros creadores. La añoranza de ese entorno arcaico romano se va a sustituir por la moda de lo moderno. El París de aquellos días se consideraba el mejor lugar para experimentar esa modernidad en su forma más purista. Al igual que otros artistas de su tiempo, Van Gogh va a rechazar la pintura histórica a favor de una descarada nueva realidad y de la vida cotidiana, pero en este caso a Van Gogh le gustaba más la vida del campo más que lo urbano. Este cuadro, titulado Taberna de Montmartre, realizado en el año 1886, constituye una escena de lo que se consideraba la vida moderna cotidiana en la ciudad de París. Van Gogh, sin embargo, tenía que evadir, bueno, pues los temas urbanos porque no le gustaban, y yo creo que aquí se advierte porque parece que retorna a un periodo holandés, ¿no? Con esos colores terrosos y una técnica bastante brusca. Este tema va a constituir la única muestra de tema impresionista en la obra de Van Gogh. En este cuadro, realizado además en muy poco tiempo, el artista va a optar por ignorar los detalles de las caras y de los objetos para centrarse en la escena como un todo integrado. El tratamiento, además de la perspectiva, es muy superficial. A él lo que le importa es el estatus de la pintura, que tenga identidad y casi trata, ¿no?, más la naturaleza, no, más que la propia imagen urbana, ¿no?, dentro de la composición pictórica. Entonces son cuadros que va a realizar Van Gogh en París, pero no los va a realizar muy cómodamente porque Van Gogh no le gusta la ciudad, a Van Gogh lo que le gusta es el campo. La obra Cantera y Molinos de Viento en Montmartre del año 1886 nos está mostrando estos célebres molinos de viento de Montmartre, representados como un popular destino vacacional en aquella época, y a Van Gogh tal vez le atraían sobre todo por su recuerdo de su Holanda natal. Lo cierto es que este tema de los molinos de Montmartre fue su tema predilecto durante su estancia en París, y vuelvo a decir que es un recuerdo, ¿no?, de su época en Holanda, de ese paisaje, de ese campo que necesitaba Van Gogh de vez en cuando, ¿no?, cuando se encontraba en París. En aquellos momentos, Montmartre se encontraba en pleno proceso de urbanización a finales del siglo XIX y había aumentado las canteras para la construcción de estos edificios, que es lo que nos quiere mostrar aquí Van Gogh en la parte inferior de la composición pictórica. Van Gogh apenas se va a esforzar por embellecer esta escena. El uso de los colores apagados y sobre todo el realismo se va a remontar a su periodo holandés. La única concesión a la imaginación que hace aquí Van Gogh es la inclusión de esta serie de siluetitas o de figuras humanas en el primer plano, que aparecen oscuras, anónimas, en un paisaje prácticamente desierto, frente a una vista panorámica y un cielo que le otorga prácticamente todo el protagonismo en el cuadro. El artista se refirió a la incorporación de estas figuras pequeñitas al describírselo a Theo en su método de trabajo. Dice así: cuando un pintor sale a campo abierto para realizar un estudio, trata de copiar lo que ve del modo más exacto posible. Solo posteriormente, en su taller, se permite reorganizar la naturaleza e introducir atributos que podrían considerarse absurdos hasta cierto punto.
Durante su estancia en París, Van Gogh trató de consolidar todo lo que había aprendido hasta el momento de las influencias que lo rodeaban. Naturaleza muerta, con uvas, peras y limones, constituye un ejemplo espléndido de esa evolución artística. En el año 1886, mientras vivía con Theo en París, el artista se va a percatar de que la oscura paleta de sus pinturas holandesas era incompatible con el impresionismo, de modo que va a comenzar a pintar naturalezas muertas y composiciones florales para aumentar su gama de colores. Entre el año 1886 y 1887, el pintor se abrió camino en los estilos y los temas del impresionismo. Va a lograr un uso más ligero y cálido del color, así como una pincelada más apresurada y más rápida. Durante este periodo, además, se intensificó profundamente su sensibilidad por el color. Los afectuosos, como digo yo, matices de amarillo que bañan las frutas y el fondo de esta pintura, unidos a la pincelada impresionista, confieren delicadeza y riqueza a esta obra. Naturaleza muerta, con uvas, peras y limones, desprende una luz cálida, alegre y vibrante. El color además escapa desde los lados del lienzo hacia el marco, como si la emoción de Van Gogh al pintar no pudiera confinarse dentro de los límites de la tela. El marco es suyo, el cuadro es como lo estáis viendo aquí. Esta pintura, titulada Jardines y el Moulin Bloedfijn en Montmartre del año 1887, es una pintura que posee un estilo impresionista y puntillista muy particular. Tiene tonos grises y azulados que dominan la escena y crean la impresión de un día oscuro y lluvioso en Montmartre. La combinación de blanco y azul no es típica de Van Gogh, en especial si se considera la vibrante aplicación del color en algunos de sus paisajes más célebres y que veremos posteriormente. Aquí los matices de azul y blanco están dispuestos en finas capas a lo largo de todo el lienzo, lo que resulta particularmente evidente en el cielo, que como veis no lo carga de materia pictórica, algo que también es raro en el artista. Ciertos elementos de la pintura se encuentran más acentuados, como si la mirada del artista hubiera descansado sobre ellos durante más tiempo. En un contexto general, estos elementos ligeramente más detallados de la obra, como puede ser el molino, el centro de la composición pictórica o los personajes, manifiestan la delicada complejidad de la escena y el íntimo afecto que Van Gogh debía sentir por esta obra, con una mezcla de esta pincelada impresionista y puntillista que recoge Van Gogh en esta época parisina. El periodo que dedicó Vincent Van Gogh a la pintura tradicional japonesa resulta sumamente interesante, a pesar de lo breve que fue. El japonismo constituyó una influencia especialmente popular a mediados del siglo XIX y Van Gogh sentía una gran curiosidad por los grabados japoneses disponibles en la época. En esta pintura, titulada La cortesana, resulta fantástico el flujo que tiene del tratamiento del color. El retrato combina rojo, rosa, azul, verde, negro y amarillo. Aquí Van Gogh emplea una combinación de técnica y color para acicalar a esta mujer japonesa que está representando en esta pintura. Esta interpretación tan especial de las influencias japonesas, de importancia tan creciente en aquella época, va a abrir el camino a otros artistas que se van a sentir inspirados por la paleta intensa y exagerada que está utilizando aquí Van Gogh. En la imagen, contemplada en su totalidad, la verdad es que muy peculiar y resulta impresionante. Si vemos con detenimiento, se ha embellecido hasta el marco, con detalles y grandes cantidades de color para incrementar el atractivo de su contenido. A la derecha tenéis los juncos, a la izquierda tenéis unas cigüeñas y también aparecen unos lirios que están pintados a la manera oriental, es decir, con líneas horizontales largas y rectas que subrayan cada junco, así como las ondas del agua. Pero es que las ondas del agua están representadas en una estructura vertical que va a contrastar con la línea horizontal de los juncos, pero también con las líneas sinuosas y serpenteantes del vestido de esta mujer.
Van Gogh pintó Campo de Trigo con una alondra en el verano del año 1887. En esta obra el artista fue capaz de captar plenamente los tonos de un día de verano, logrando representar el aspecto más esencial de la naturaleza. La composición y el tema son muy sencillos. Aparece un pájaro planeando por encima del trigo y además el pájaro parece que está fuera de contexto en esta escena deshabitada y llena de paz. Y al artista es que no le preocupa ni las sombras de los campos, ni los cambios en el cielo. En lugar de ello, él se va a concentrar en la tranquilidad y en la belleza de ese momento. Luego, la suave ondulación del trigo permite adivinar que sopla una brisa muy suave. El pintor va a adoptar la técnica de la pincelada apresurada y viva que caracteriza a los impresionistas y posimpresionistas y que va a otorgar una condición de individualidad a cada matiz particular dentro de la pintura. A primera vista, este retrato podía tratarse de un autorretrato de Van Gogh, que se hizo muchos y que ya veremos algunos de ellos a través de la clase de hoy. Pero aquí está retratado Alexander Reith, que fue un marchante exitoso y una figura central del arte contemporáneo en el oeste de Escocia. Este personaje va a centrar su interés y sus adquisiciones en la pintura impresionista y va a abrir la senda de la curiosidad cultural a los industriales escoceses pudientes de comienzos del siglo XX. En los inicios de su carrera, Reith va a compartir piso en París con Theo y Vincent van Gogh, de manera que va a surgir entre los tres una íntima amistad. Pero por otra parte, le va a permitir a Reith entrar en contacto con las exposiciones de arte impresionista. Reith fue una figura determinante en la formación de la espléndida colección de arte moderno que se exhibe hoy en la Galería de Arte Kelvin Grove en Glasgow. Además, ahí hay obras en esta galería de arte de maestros tan célebres como Monet, Renoir, Mary Cassatt, Cézanne, Van Gogh o Picasso. Los girasoles son uno de los motivos que se asocia más fácilmente con la pintura de Van Gogh, pese a que el artista no empezó a interesarse por ellos como tema potencial hasta el año 1887. Paradójicamente, tal vez ese interés que despertó Van Gogh por los girasoles fue cuando dejó el campo para irse a vivir a París, como si fuera una especie de representación nostálgica de ese campo al que echaba de menos. La tendencia de Van Gogh a mirar hacia el pasado en busca de inspiración ha llevado a algunos críticos a comparar este cuadro, titulado Cuatro girasoles cortados, con las naturalezas muertas holandesas del siglo XIX y especialmente con el tema de la vanitas, que eran las flores que eran muy popular en aquel entonces en Holanda. Sin embargo, en el año 1887 tal vez prevalecía en la mente del artista las artes decorativas populares, en las que el girasol constituía un motivo muy recurrente en la época. La percepción de la naturaleza por parte de Van Gogh estuvo medida siempre por la cultura que había en aquellos momentos. Y el girasol, lo que os digo, es que se puso de moda en la decoración de los palacios, en las naturalezas muertas, y por eso Van Gogh se interesó por ellos. A lo largo de toda su carrera, Van Gogh tuvo numerosas dificultades para encontrar modelos femeninos que posaran para él. Su búsqueda no siempre estaba motivada estrictamente por razones artísticas. Como él mismo confesó, las figuras femeninas que veo aquí entre la gente me producen una fuerte impresión. Preferiría ser capaz de pintarlas que de poseerlas, aunque en realidad desearía hacer con ella ambas cosas. Bien podría ser que Van Gogh hubiera cumplido su deseo con la figura de este cuadro. Se suele considerar que la italiana del año 1887 es Agostina Segatori, con quien se cree que Van Gogh tuvo una aventura. No podemos estar seguros de ello, pero se sabe que ella era la dueña de un café frecuentado a menudo por Van Gogh y sus amigos y que ambos intimaron a base de intercambiar pinturas por comidas. Desde el punto de vista estilístico, esta obra constituye una curiosa mezcla de dos influencias: las sencillas imágenes impresas en color que gozaban de popularidad en aquella época y luego los grabados japoneses recién llegados al país
mucho más infrecuentes y más refinados. De todo ello surgió uno de los lienzos más pretenciosos de los que realizó Van Gogh durante su estancia en París. La figura está enmarcada en dos de sus lados por una orla de rojos y verdes complementarios que incrementa el efecto plano y decorativo de la figura, y luego la flor que sostiene la mujer es un símbolo tradicional de fe y esperanza. La aventura de Vincent con Agostina dicen que fue de corta duración y es posible que este retrato se pintara de una manera un poquito particular, no digo cómo. Este es uno de los primeros retratos que vamos a ver de Van Gogh, es el del año 1887. En este autorretrato Van Gogh trata su cara con técnica de pincelada y de color similares a la que va a emplear para uno de sus cuadros más importantes, que va a ser La siesta, del año 1890. El mismo amarillo cálido y vibrante de sus paisajes resplandece desde los contornos de la piel del autorretrato de Van Gogh. También se puede observar una innegable influencia impresionista en las pinceladas rápidas y direccionales del pelo y sobre todo de la chaqueta. Van Gogh realizó numerosos autorretratos debido a que no podía costearse el pago de modelos que posaran para él. El profundo azul negro del fondo define aún más la cara del artista y la eleva sobre la superficie plana del lienzo. El observador se siente fascinado por la expresión de Vincent Van Gogh. Sus ojos le sugieren un estado de autorreflexión que origina un contraste casi salvaje de la propia personalidad del artista, y es ese estallido, ¿no?, de pinceladas que van circundantes de un lado para otro. Da la sensación que lo hace muy rápido y muy temperamental, como era realmente este artista. La acelerada dinámica de la pintura sobre la superficie del lienzo constituye un ejemplo intenso y violento del estilo impresionista que tiene Van Gogh en esta obra. Tal vez intentaba encubrir su auténtica expresión a través de la aplicación de la pintura, lo que os digo, dejando entrever esos conflictos internos que le acosaban y que quería mostrar perfectamente en ese autorretrato, que lo hacía de manera totalmente libre. El rasgo esencial de la nueva vida de Van Gogh en París fue la amplitud de su círculo social. Los diversos estilos de este periodo podría deberse al repentino exceso de contactos, entre los que destaca este personaje, que es Père Tanguy. Este personaje era el dueño de una pequeña tienda de materiales pictóricos que se brindaba a canjear sus productos por cuadros, especialmente con los artistas jóvenes más radicales. Tanguy incluía a Van Gogh en esta categoría y, de hecho, en una ocasión vendió por 20 francos una obra que le había canjeado por pintura a Van Gogh. De este modo se desmiente el mito de que Van Gogh no vendió ninguna pintura en su vida. En realidad, Tanguy era solo uno de sus diversos compradores. Van Gogh va a pintar 3 retratos de Tanguy y en cada uno de ellos va a utilizar una paleta mucho más intensa que en la anterior. Tanguy, por su experiencia profesional, seguramente podía comprender bien la convincente razón técnica que explica el carácter más brillante de estos lienzos de Van Gogh, así como los de otros artistas de la época. Los nuevos avances en la producción de pinturas al óleo hacían posible la adquisición de toda una gama de pigmentos previamente mezclados, que vendía en tubos fáciles de utilizar, a los que buscaba cómo utilizarlos fuera del taller, que esto es una de las características fundamentales, ¿no?, también de esta nueva pintura contemporánea. Lo importante era poder utilizar tubos fáciles con unos colores muy bien mezclados, unos colores completamente diferentes, para que estos artistas pudieran pintar al aire libre. Y esta innovación poseía un valor incalculable para Van Gogh. Los grabados japoneses, como los que rodean al modelo, y la decoración de fondo también influyeron considerablemente en la carrera del artista. Si observáis, a la derecha de la composición pictórica aparece la cortesana, este grabado que va a utilizar Van Gogh para pintar el cuadro que hemos visto anteriormente. En el retrato de Tanguy, él aparece con su pose erguida, con una presión ingenua y sencilla, con las manos juntas y con un sombrero de paja.
que son signos que identifican a este hombre que pertenecía a un pueblo cercano de París, pero era uno de los hombres que vendía una de las mejores pinturas. Cuando hablo de pinturas, hablo de colores para estos pintores al aire libre. Después de pasar 2 años en París, Van Gogh se cansó de la vida en la ciudad y decidió mudarse al sur de Francia, donde el clima era más cálido y podía disfrutar de un entorno rural más relajado. En febrero del año 1888 se va a desplazar a la pequeña ciudad de Arles, en la Provenza, donde siguió depurando su estilo pictórico. En Arles realizó unas 200 obras en un lapso de 15 meses, con una técnica mucho más consistente que la de la fase experimental de los años anteriores. Van Gogh inició entonces su exploración del carácter expresivo del color. Este cuadro, titulado Joven con gorra, data de diciembre del año 1888 y destaca por el uso dominante del amarillo. Este retrato atestigua un cambio en la paleta del artista hacia matices y colores más cálidos y brillantes, que bien podría deberse a su mudanza ya a Arles. Durante este periodo Van Gogh no vendió ni un solo cuadro y vivió inmerso en la pobreza. El pintor comenzaba a sufrir alucinaciones visuales y una severa depresión. Una disputa con Paul Gauguin desencadenó su primera crisis nerviosa y el célebre incidente en el que se cortó la oreja izquierda. Van Gogh frecuentó algunas clases de dibujo, pero en realidad recibió un entrenamiento artístico formal bastante limitado. Encontró sus referencias y obtuvo inspiración para la búsqueda de sus metas artísticas, sobre todo en grabados y en reproducciones. Este cuadro famosísimo, titulado Estibadores en Arles, que posee el Museo Thyssen aquí en Madrid, se observa un uso austero y potente del amarillo vibrante, que reduce el primer plano a una silueta muy oscura. Este estilo, con sus connotaciones impresionistas, puede compararse con el de obras como Major William, Turner o Claude Monet. Van Gogh aquí se sirve de una técnica para obtener un contraste cromático muy violento. Además consigue una extraordinaria fusión de movimientos mediante el uso de matices intensos. La aplicación de los colores dominantes en una serie de capas alternas le permite obtener un equilibrio. La franja negra del primer plano se repite a lo largo del horizonte y el amarillo del cielo se refleja enérgicamente en el agua. La diferencia entre los dos tonos, entre el amarillo y el negro, viene dada también por la distinta técnica del pincel empleada para trazar el área del río y la costa. Líneas horizontales plasman las ondas del agua, mientras que los edificios y los hombres que se encuentran en las barcas están pintados con pinceladas completamente verticales. La obra de Van Gogh abarca una multitud de temas que van desde paisajes rurales y naturalezas muertas hasta retratos de los campesinos o trabajadores de los lugares de su residencia. Todos los motivos, sin excepción, resultan memorables por igual, debido a la profunda pasión con la que Van Gogh ejecuta cualquier tema que tenga delante. Esta ampliación que os muestro es para que veáis las distintas técnicas de pincel empleadas para trazar el área del río y la costa, que está realizado en manera horizontal, y por otro lado el edificio, que se encuentra representado con pinceladas verticales. Además podéis observar la gran cantidad de pasta de pintura con la que carga la superficie del lienzo. La actitud de Van Gogh con respecto al autorretrato se ha comparado a menudo con la de Rembrandt, su famoso compatriota. Yo creo que era algo obsesivo el autorretrato en Holanda. Yo creo que era un rasgo típicamente holandés. Mientras que Rembrandt realizó un abultado número de retratos, que era algo normal en la época, Van Gogh, por su parte, bueno, pues pertenecía a un grupo en su tiempo de artistas reducidos e independientes, para los cuales era prioritario la búsqueda del mundo interior.
Sus compañeros posimpresionistas, como fue Paul Gauguin o Paul Cézanne, también pintaron docenas de autorretratos, y es que hay una diferencia. Los impresionistas se habían centrado en un interés en representar la vida pública o social, pero los posimpresionistas, como Van Gogh, Cézanne o Paul Gauguin, van a dirigir su mirada hacia el adentro, hacia el yo, hacia preguntarse por qué puñetas estamos aquí. Este autorretrato, pintado justo antes del traslado de Van Gogh a Arles, fue uno de los muchos que realizó el artista mientras vivió en París. Hacia el final de este periodo, todos los lienzos parecen reflejar la depresión cada vez más profunda que le ocasionaba la vida en la capital. Actualmente se piensa que Van Gogh sufría una depresión emocional crónica. En análisis de esta etapa, en concreto de su vida, hablan de diversos factores que van a favorecer, ¿no?, que este hombre entre en esta depresión emocional crónica. Por un lado, se habla de la amistad con Gauguin, con quien Vincent Van Gogh había entablado en el último año, y Gauguin decidió abandonar París para mudarse a Bretaña. Y luego más tarde lo dejó Agostina Segatori, esta amante italiana con la que intercambiaba cuadros por comida, y también debían intercambiar flujos corporales. Desesperado, Van Gogh, ante la idea de que nunca podría fundar una familia, le llegó a confesar a Theo esto: el amor por el arte le hace a uno perder el amor real. No se sabe a ciencia cierta si Theo compartía estas ideas, pero también se habla que en este periodo tenía ciertos piques con Theo, había una relación tensa con Theo con el tema del dinero. Van Gogh sabía y bueno, él tenía sobre todo mucho pesar porque su hermano Theo era bueno, pues el que le mantenía económicamente, y para Van Gogh bueno, pues era algo que ya le estaba minando un poquito también el ánimo. Este retrato refleja las emociones de un hombre con unas relaciones personales caóticas y que interpreta aquí el papel del artista que sufre debido al arte. Estamos ante una de las primeras pinturas que realizó. Estamos hablando de su periodo más prolífico dentro de su carrera, porque en poco más de un año va a pintar la impresionante cantidad de 200 lienzos y va a escribir 200 cartas. Si se tiene en cuenta lo abultado de su correspondencia, de estas cartas, resulta sorprendente que no se haya podido aclarar las razones concretas que lo llevaron a trasladarse a Arles. Tal vez eligiera esta ciudad por la belleza de sus mujeres, las famosas arlesianas, que despertaban entusiasmo en las novelas y en las guías turísticas de la época. A pesar de la atmósfera cálida y cordial que va a encontrar Van Gogh en Arles, y además va a llegar, bueno, pues a decirlo en sus cartas, ilusionado con fundar una colonia de artistas en Arles, su actitud general al final, bueno, pues no fue tan buena, porque llegó a decir que la ciudad de Arles era una ciudad extremadamente sucia. Este cuadro, titulado El Café Terrasse, era un café que se encontraba probablemente en uno de los barrios más distinguidos del lugar. Si bien los cafés de la época era el punto de encuentro preferido de las prostitutas y sus clientes en la localidad de Arles. Por ello, la actividad de esta parejita, que os estoy marcando aquí con la plumilla, a la derecha de la composición pictórica, puede ser inocente, pero no es demasiado inocente. Luego, los asientos vacíos del primer plano podría interpretarse como una invitación al observador para que participe en esta clase de intercambio, aunque también cabe pensar que se trata sencillamente de una escena de calma y estabilidad. El uso de la pintura sigue siendo expresionista, pero todavía no se perciben las huellas de la pincelada frenética que caracterizó las obras posteriores de Van Gogh. Van Gogh no prestó la mínima atención a las ruinas romanas que han dado fama a Arles y ni siquiera las menciona en sus cartas a Theo. En cambio, escribió y pintó sobre el campo provenzal, la región del Midi y sus
afamados cafés. En comparación con los refinados cafés parisinos, los de Arles eran frecuentados por un público mucho menos elegante, pero en ello residía en cierto sentido la clave de la fascinación que sentía Van Gogh por estos locales. El artista se consideraba una figura aislada que se desenvolvía en los márgenes de la sociedad y sentía por ello una atracción natural por la reputación un poco sórdida y picante que tenían estos cafés. Entre alcohólicos, prostitutas, gente sin techo y otros representantes de la mala vida, Van Gogh, que era un artista pobre y en apuros, se sentía entre iguales. El café se convertía así en el hogar de todos los desamparados de la sociedad. Café Nocturno nos muestra uno de estos sitios de cafetería urbana de esta clase de desamparados de la sociedad que tanto le gustaba a Van Gogh. Al frecuentar y representar escenas de este tipo, el artista va a regresar de una manera sorprendente al cuadro de los comedores de patatas. Ninguna de estas dos pinturas, ni los comedores de patata, ni este del café nocturno, posee el aire liviano y despreocupado de las obras de los impresionistas. En lugar de utilizar el color para definir las formas espaciales, por ejemplo, lo emplea únicamente como medio de expresión. Hay grandes bloques de color puro y plano que aparecen en esta pintura, anticipando lo que va a utilizar posteriormente el movimiento del expresionismo, sobre todo en Alemania. Por su parte, la perspectiva exagerada de este cuadro nos lanza de lleno hacia la habitación. Produce en el observador una desorientación casi extraña, ¿no? Y da la sensación de agobio con este cuadro. Las lámparas, que aparecen emitir una energía luminosa, contribuyen a crear un estado de pleno apogeo y, para mí, excesivo agobio, que lo definió perfectamente aquí Van Gogh. Esta escena, pintada un par de meses después de la llegada de Van Gogh al sur de Francia, es seguramente la menos conocida de todas sus noches estrelladas. Es asimismo una pintura mucho más tranquila y armoniosa que la que realizó un año después, aunque va a anticipar su ya inconfundible estilo frenético. La obra la inspiró una caminata nocturna durante la cual Van Gogh experimentó al parecer un estado de hiperrealidad al toparse con la estrecha combinación de la hierba, el agua y el cielo. Resulta impresionante la manera en que estos tres elementos se funden en un todo dinámico. Por una vez, Van Gogh sintió que había sido capaz de transmitir con éxito en una pintura la hermosura de la naturaleza. Corre el rumor de que Van Gogh pegaba estrellas en su caballete cuando pintaba de noche y que las colocaba también en el ala de su sombrero. Dichas historias que alimentan las especulaciones acerca de su locura bien podrían ser ciertas. En todo caso, Van Gogh va a acatar la idea impresionista, además a rajatabla, de pintar plein air, es decir, al aire libre, y las escenas nocturnas de Arles lo van a atraer desde su misma llegada a la ciudad. En ausencia de Gauguin, que todavía no se había trasladado allí, Van Gogh decidió pintar a otro amigo suyo, este hombre, el joven poeta belga Eugène Bosch. Esta obra no se realizó durante la noche y la elección de una noche estrellada como fondo para un retrato resulta ciertamente poco usual. Es un caso único en la trayectoria de Van Gogh. El artista pensaba que Bosch guardaba cierto parecido con Dante, el gran poeta italiano, cuya romántica biografía había leído poco antes. Este hecho resulta significativo, ya que contradice la extendida idea según la cual la obra de Van Gogh era absolutamente espontánea y nada planificada. De hecho, antes de comenzar a trabajar en el retrato, Van Gogh le escribió a Theo para describirle su proyecto. Esta pintura también revela al artista como un hombre cuya atención se centraba en un mundo fantástico, lleno de estereotipos y también de una cierta sentimentalidad, ¿no?, por parte del artista. En el imaginario de Van Gogh, Eugène Bosch encarnaba al poeta universal y el fondo estrellado representa la infinitud de sus sueños poéticos. ¡Qué bonito!
Este autorretrato, realizado en el año 1888, está dedicado a Paul Gauguin, su compañero pintor. Durante 2 meses del año 1888, los dos van a trabajar juntos en la casa de Van Gogh en Arles. En ocasiones llegaron a pintar juntos, pero surgieron conflictos entre ellos que precipitaron la primera crisis nerviosa de Vincent Van Gogh en Arles. Cada uno de los autorretratos del holandés es sumamente individual. En conjunto, todos ellos alcanzan una intensidad expresiva que es desvelada sobre todo por los ojos del artista. Sin embargo, varían considerablemente en los aspectos técnicos, como la paleta y la pincelada. Los autorretratos de Van Gogh constituyen una guía de su exploración y de sus interpretaciones de los estilos impresionistas y posimpresionistas. En las 30 representaciones de sí mismo que se realizó, se pueden observar los cambios en la aplicación de los colores, en el grosor de las capas de pintura y en las direcciones de la pincelada. Cada uno de ellos se representa como una experiencia distinta, cada uno constituye una ventana de su vida. El color palpitante y exuberante que emana de la superficie de este lienzo es magnífico. La paleta se limita al azul y el amarillo, dos tonos que desprenden una calidad luminosa. Esta calidad cromática parece reflejar un periodo de felicidad en la vida de Vincent Van Gogh durante su estancia en Arles. Los colores están aplicados en planos uniformes, marcados únicamente por el rastro de las pinceladas del artista. Los edificios amarillos en particular están construidos por capas de color pintadas contra el cielo nocturno y los dos tonos contrastan de tal manera que uno sugiere el calor del día y el otro la frescura de la noche. Esta combinación tradicional de colores, tratada de una manera tan abiertamente contradictoria, en este cuadro de la Casa Amarilla, acierta con este carácter casi alucinatorio, ¿no?, que tiene Van Gogh en esos momentos. Van Gogh esbozó la casa con bastante esmero, los postigos verdes y los marcos y los cristales de las ventanas están descritas con pinceladas adicionales de color. También se percibe un equilibrio sutil en el uso del verde y del amarillo, tal como sugiere la amalgama de dos tonos en las cortas pinceladas que definen, por ejemplo, las hojas del árbol que tenéis izquierda de la composición pictórica. Y de hecho, de que la pintura contenga un edificio constituye un aspecto poco usual. Van Gogh no se sentía particularmente interesado por la arquitectura y de ahí que este cuadro de la Casa Amarilla sea una obra poco característica de la artística y de su estilo, pese a lo cual desvela sin duda un aspecto histórico de su vida. Van Gogh, al igual que los impresionistas, sus predecesores, se sentían fascinados por el creciente impacto del hombre en la naturaleza a lo largo del siglo XIX. Las intervenciones en el mundo natural experimentaban un auge sin precedente cuando se realizó esta pintura en el año 1880. Sin embargo, resulta significativo que Van Gogh eligiera una escena cuyos principales elementos técnicos, que fue el canal de Arles-de-Bouc y el puente de Langlois, se hubieran construido varias décadas atrás. En el momento de su representación, su modernidad se había pues marcado notablemente, se habían fundido con el entorno hasta el punto de convertirse casi en una especie de cuadro unitario. Lo mismo podría decirse de las lavanderas que hay en la orilla del río, que vemos en la parte inferior, cuya atareada labor se pierde dentro de la imagen global de la escena. La escena debía evocar en Van Gogh la imagen de la pintoresca región del Midi, ya que la pintó 4 veces este tema y realizó numerosos dibujos a plumas sobre el cuadro de El puente de Langlois en el año 1888. Es algo habitual en Van Gogh que utilice un tema y lo repita en diferentes ocasiones, al igual que lo hizo en este caso su compañero Degas. Desde el punto de vista estilístico, cabe marcar que se trata de una obra un poquito heterogénea. Conserva ciertas influencias impresionistas, pero sus bloques de color y su estilo muy enérgico se debe sobre todo a la influencia que ejercía sobre el artista los grabados japoneses.
hace pensar en las estructuras similares que pintó unos 50 años antes los pintores japoneses, con ese gusto que también tenían ellos por la representación de la intervención del hombre en la naturaleza. Los lirios son un motivo muy importante y un tema recurrente en la obra de Vincent van Gogh que realizó en Arles. El artista descubrió estas flores en los inicios de su estancia en aquella ciudad y en este paisaje aparece una inmensidad de lirios que se extiende hasta cubrir todo el primer plano. El artista diseñó cuidadosamente los aspectos técnicos y estilísticos de esta pintura. El campo de color amarillo cálido que se explaya entre las flores azules y los árboles, los verdes árboles, contrastan además con los otros elementos. Proporcionan una perspectiva fantástica que conduce directamente al horizonte de los árboles y de los edificios. Vista en Arles con lirios exhibe las distintas técnicas pictóricas de Van Gogh, desde los brutales brochazos de los lirios de la primera parte de la composición pictórica, pasando por los toques más pequeños del campo amarillo, hasta las pinceladas muy rápidas de la zona del cielo. La pintura constituye una demostración de su habilidad técnica. Desde el punto de vista cromático, la paleta es más bien limitada. Los matices complementarios de amarillo, azul y violeta se combinan con la reproducción de un efecto casi acogedor dentro del cuadro. Al igual que en cuadros como La cafetería, ¿no?, de Arles, te da la sensación, ¿verdad?, de no querer entrar en el cuadro, aquí te da ganas, ¿no?, de entrar dentro de él, de pasear y tocar estos lirios y de, bueno, pues tener este contacto directo con la naturaleza. Van Gogh pintó varios cuadros sobre el tema del sembrador, pero esta versión en particular la considera especialmente significativa. Comenzó su planificación con bastante tiempo y dedicó no menos de 4 cartas a Theo para describir el resultado. Le sirvió de inspiración la representación del sembrador realizada por Jean-François Millet 40 años antes. Sin embargo, mientras que en la paleta de Millet predominan los tonos oscuros y sombríos, Van Gogh demuestra aquí, mediante la elección de la paleta, que ha aprendido las lecciones del impresionismo. De hecho, concibió esta pintura como la plasmación de un lenguaje simbólico exclusivamente a través del color. Los amarillos complementarios y los violetas hablan con elocuencia de un nuevo arte y de una nueva era. Son ecos de una pintura completamente moderna. Al comparar el resultado de su esfuerzo con el de su idolatrado Millet, tal vez resultaba inevitable que Van Gogh se sintiera poco conforme con su obra, de tal manera que decidió realizar algunos cambios en el original. Por ejemplo, la disminución de la intensidad del color y la sustitución del blanco de los pantalones del sembrador por un azul más integrado en la gama cromática. También eliminó los árboles situados originariamente a la derecha del sol y alejó al sembrador del centro de la pintura, pero ni siquiera así se sintió satisfecho. Finalmente, ridiculizó su propia creación al decirle a Theo que se trataba de un estudio glorificado de Millet. El largo periodo de aprendizaje y de experimentación estilística de Van Gogh llegó a su punto final durante su estancia en Arles. El artista siempre se había sentido inclinado hacia los temas campestres, pero en el sur de Francia sus lienzos se hicieron cada vez mayores y su ritmo de trabajo bastante rápido desde los comienzos. Además, cuando llegó a Arles, poco a poco se fueron acelerando aún más. De hecho, el propio Van Gogh le contó a Theo que la pintura fluía con tanta naturalidad desde sus dedos como las palabras desde sus labios. En ocasiones se sentía incapaz de distinguir entre el trabajo bien hecho y el que no lo estaba y apenas podía controlar sus movimientos al pintar. Esto no se debía, como se ha sugerido, a que estuviera loco. Difícilmente podría considerarse estas pinturas la obra de un desequilibrado, os lo juro, sino que más bien podría ser la consecuencia de trabajar duramente demasiadas horas al aire libre en los campos de trigo
expuestos al sol de la Provenza. Esta es una de las pinturas que compuso en estas circunstancias. La ejecución fue rápida e instintiva, pero orientada a conseguir un objetivo preciso. Van Gogh aquí eligió el tema con anticipación. Durante el verano del año 1888 le escribió a Theo que había obtenido una alta nota amarilla. Pretender aquí, bueno, pues pensar si Van Gogh tenía un color favorito resulta un poco complicado, pero es verdad que el amarillo va a dominar sin duda su paleta durante su estancia en Arles. Van Gogh pintó el viñedo rojo durante el otoño del año 1888. La obra describe el acontecimiento que tenía lugar todos los años durante esos meses, que era la vendimia. El pintor holandés era un europeo del norte que desconocía estos rituales, pero que tenía algunas ideas preconcebidas sobre ellos. Y son precisamente esas ideas y opiniones que concibió en Holanda con anterioridad la que manifiesta esta idílica escena. Como en todas sus obras de este periodo, debe tenerse en cuenta también la influencia de los grabados japoneses que había admirado en las salas de exposiciones de París. Van Gogh se convenció a sí mismo de que el sur de Francia guardaba un estrecho parecido con los paisajes orientales que había visto en la capital francesa. Comentaros que el artista establece aquí un nexo con los vendimiadores y la naturaleza. Los vendimiadores trabajan en la naturaleza de acuerdo a sus ritmos y no contra ella. Para que entendáis, es una visión muy idílica. El vendimiador va a trabajar en la naturaleza cuando la naturaleza se lo esté pidiendo. De hecho, a través de esta obra se observa la obsesiva preocupación por los detalles, sobre todo del mundo natural, que resulta muy significativo en la obra. Pero aquí no observamos signos de espaldas doloridas, ni de caras cansadas o hartas, envejecidas prematuramente debido a los años de explotación y de trabajos pesados, como vemos en la primera etapa de Van Gogh, sobre todo en los comedores de patatas. En lugar de ello, aquí los vendimiadores de Van Gogh están bañados por el brillo cálido del sol. Paul Gauguin vivió con Van Gogh en Arles desde octubre hasta diciembre del año 1888. Fue un periodo durante el cual prevaleció una sana rivalidad entre los dos, aunque quizá para Van Gogh fue mejor porque él se aprovechó, ¿no?, de ese espíritu competitivo. Vincent Van Gogh aplicó las teorías que le enseñó Gauguin sobre el pintar de memoria en varias pinturas, pero nunca tan explícitamente como en esta. Esta obra se titula Recuerdo del jardín de Eten. Como le explicó a su hermana Wilhelmina, su hermana pequeña, el jardín no aparece tal como es en la realidad, sino como podría lucir en un sueño. En muchos sentidos, ninguna de las pinturas de Van Gogh recoge una representación realista del mundo visible, ya que este siempre se nos presenta a través de un filtro religioso, cultural o emocional. Pero Recuerdo del jardín de Eten niega abiertamente cualquier realismo. La invención, la manipulación y la esterilización de las imágenes, aspectos que había desarrollado a lo largo de su carrera, aquí las muestra con plena libertad. El trazado de los contornos de las figuras constituye un buen ejemplo de cómo distorsionó Van Gogh la realidad antes, durante y después de su periodo simbolista. Consigue el efecto de aplanar los objetos delineados hasta convertirlos en componentes esquemáticos con un tono abstracto. El chal azul, los cipreses verdes y el camino naranja del primer plano de la pintura sirven para introducir al observador dentro del espacio ficticio imaginado, pero desde un punto de vista visual están ubicados todos en el mismo plano. A pesar de su maestría en esta técnica, Van Gogh no se sentía demasiado cómodo con ella y las diferencias entre su planteamiento artístico y el de Gauguin condujeron finalmente a su crisis nerviosa. Paul Gauguin y Émilie Bernard establecieron una comunidad de artistas de vanguardia a comienzos del año 1888 en la villa de Pont-Aven, en Bretaña. El nuevo estilo pictórico que emergió de esa unión de esfuerzos tuvo una profunda influencia en Vincent Van Gogh, sobre todo después de la llegada de Gauguin a Arles a finales de aquel año 1888. Las imágenes de mujeres bretonas que pintaron los tres artistas, es decir, Gauguin, Bernard y Van Gogh,
Representan los mismos temas populares escogidos por los pintores del salón, pero con una técnica radicalmente distinta, que es la que estáis viendo aquí. Los sintetistas, como se llegó a conocer a este grupo de Ponavent en Bretaña, seguía el ejemplo de los grabados japoneses y del arte medieval. Rechazaban la composición tradicional y trataban de alcanzar la unidad únicamente a través del color y del estilo. Van Gogh llevó a cabo toda una serie de pinturas de zapatos, a través de las cuales se pueden seguir sus cambios estilísticos y técnicos. Algunas de estas obras presentan los tonos oscuros y monocromáticos de su periodo holandés. Otras, como la reproducida aquí, ponen de manifiesto las influencias que asimiló el artista durante su estancia en París, así como sus contactos con la paleta impresionista y postimpresionista. En algunos casos, el artista pintó los zapatos sobre lienzos que ya habían sido utilizados y Van Gogh sufrió a menudo penurias económicas y se veía obligado a improvisar para poder continuar su evolución artística, y en este caso era pintando sus zapatos. Vincent Van Gogh reexaminó con frecuencia los temas y los motivos predilectos de sus obras más tempranas, con el fin de valorar sus formas desde una nueva perspectiva estilística. Este cuadro, Zapatos Viejos, hace referencia al último año del artista en París e ilustra la asimilación de las enseñanzas del movimiento impresionista. Se puede observar el cambio en el empleo de las líneas estáticas y de las pinceladas apresuradas y rápidas para delinear los zapatos, así como en la aplicación de una nueva paleta de colores bastante más ligera. La pintura reproducida aquí es una de las 5 versiones distintas sobre el tema de la habitación del artista. En total hizo 3 óleos y 2 dibujos. Se trata de una de las series más famosas de Van Gogh. Tal vez la diferencia más obvia entre las pinturas sea el pequeño cuadro con el paisaje que cuelga de la pared encima de la cama y que os la estoy mostrando aquí con la plumilla. Los 2 retratos de la pared derecha son otra de las diferencias, es decir, estos retratos que os marco aquí. En general, todas las versiones de la habitación de Van Gogh en Arles son ligeramente distintas. El aspecto más llamativo y memorable de la obra quizás sea el peculiar punto de vista adoptado por Van Gogh. La representación torcida y en diagonal de los objetos de la habitación hace que la pintura parezca irreal. Este enfoque podría parecer extremo, pero en una fase posterior de su carrera, el artista se rebeló también contra los colores apagados de los grandes maestros holandeses y las restricciones de la perspectiva realista. Existe, sin embargo, un nexo mucho más evidente entre estas obras: su extraordinaria paleta, la perspectiva inusual y el carácter familiar del tema. Los colores de cada imagen despliegan la típica brillantez de muchas de las obras de Van Gogh pertenecientes al periodo de París. El amarillo, uno de sus colores predilectos, se emplea muy expresivamente en este cuadro de la habitación de Van Gogh en Arles, y es que esta pintura del dormitorio del artista no solo es destacable por la íntima asociación que cabe establecer entre el motivo y el artista, sino también debido a la satisfacción que le produjo a Van Gogh el resultado final de la obra, porque le gustó muchísimo y esto era algo raro en él. Las sillas vacías poseían un significado muy personal para Van Gogh, quien tendía a establecer poderosas asociaciones entre los objetos y las personas. Cuenta la leyenda que el joven Van Gogh gritó al ver vacía la silla en la que se había sentado su padre en una ocasión en que lo visitó en La Haya. Este hombre, lo que os digo, estaba algunas veces de atar. Los primeros compases, después de la llegada de Gauguin a Arles, se caracterizaron por ser un periodo de calma y de alegría en las vidas de los dos pintores, pero no tardaron en surgir las primeras tensiones. A Gauguin, que en realidad era un urbanita, Arles le parecía aburrido y vulgar, y por otra parte Van Gogh deseaba más compañía de la que Gauguin le podía ofrecer, y como consecuencia de ello empezó a temer que el amigo abandonara la Casa Amarilla. El temperamento de Van Gogh aumentaba las posibilidades de que se produjera este enfrentamiento. Sus violentos cambios de ánimo y el drástico egoísmo que también tenía
tenía Gauguin formaban una combinación que habría de terminar inevitablemente en un enfrentamiento. Para complicar aún más las cosas, los dos empezaron a diferir en sus concepciones del arte. Van Gogh además expresó sus temores sobre la inminente partida de Gauguin en dos famosos lienzos, y este es uno de ellos. La perspectiva, como podéis observar, está inclinada de la pintura y nos arroja con violencia a su interior y crea una dinámica compositiva casi desorientada. Luego tiene otro cuadro con el tema de la silla, pero en este caso es la silla de Gauguin, que está igualmente cargada de tensión. Estamos ante una de las muchas escenas campesinas bretonas que se han pintado. Paul Gauguin trató este tema en numerosas ocasiones. Las obras tituladas Campesina bretona y Cuatro mujeres bretonas son similares a las mujeres bretonas de Van Gogh. Vincent consideraba magistral la obra de Gauguin. Le impresionaba especialmente la manera en que era capaz de plasmar los colores de las caras. En Mujeres bretonas, Van Gogh abandona su estilo tradicional en favor de una perspectiva y una paleta inusual en él. Eran muchos los artistas fascinados por las mujeres bretonas, ya que estaban rodeadas de misterio, sobre todo a causa de sus particulares cofias. Vincent Van Gogh era un apasionado de la vida campestre y se sentía muy atraído por la rica herencia cultural y folclórica que tenía Bretaña. En diciembre del año 1888, Van Gogh se cortó una parte de la oreja derecha y se la entregó a una prostituta llamada Raquel, o eso es lo que se cuenta en la época. Autorretrato con la oreja vendada ilustra las consecuencias de este acto impulsivo, pero ofrece pocas pistas acerca de su motivación. Existen numerosos rumores en torno a este célebre incidente y resulta revelador que el único aspecto en el que coinciden todos los cronistas sea que la acción la desencadenó una pelea con Paul Gauguin. El hecho se ha explicado como consecuencia de enfermedades tales como la esquizofrenia, la epilepsia o incluso el alcoholismo. Además, los vecinos de Van Gogh lo consideraban un hombre peligroso y 2 semanas después del incidente, cuando regresó del hospital a la Casa Amarilla, firmaron una petición dirigida al alcalde de Arles en la que expresaban el disgusto que les ocasionaba el personaje de Van Gogh. Esta pintura transmite la sensación auténtica de una catástrofe personal. En la obra se ve un caballete en el fondo y a Van Gogh ataviado con un abrigo y un sombrero de piel. El artista da la impresión de relacionar su sufrimiento con el arte, y es que él llegó a decir: mirad lo que me ha hecho el arte. Sin embargo, una parte de la crítica interpreta la presencia del caballete de fondo como una reafirmación de su compromiso con la pintura a pesar de su crisis personal. Los grabados japoneses del fondo seguían siendo una influencia importante para el artista, que presenta aquí una mirada vulnerable y a pesar de ello, pues tranquila. Parece estar mirando sin ver, concentrado en la contemplación profunda y en su malestar emocional que desgraciadamente tuvo durante toda su vida. Durante todo el periodo que pasó en Arles, Van Gogh se dedicó sobre todo a pintar paisajes debido a la escasez de modelos que había en la ciudad y luego muchos de ellos no querían posar para él. Sin embargo, cuando encontraba un modelo que lo atraía, reaccionaba con entusiasmo ante la posibilidad de inmortalizarlo en un óleo. El artista conoció o descubrió al cartero Joseph Etienne Roulin en el Café de la Gare en Arles, donde estaba alquilando una habitación. El trato llano de Roulin, sus convicciones republicanas y sus excesos alcohólicos, sobre todo, atrajeron rápidamente a Van Gogh. El pintor llegó incluso a encontrar en Roulin una especie de figura paterna, cuya sabiduría la llegó a comparar con la de el mismísimo Sócrates. Van Gogh pintó muchos retratos de su amigo y en todos ellos, bien sea de cuerpo entero o de busto, su profesión salta a la vista. Es posible que Roulin tuviera la mente de un filósofo, pero su uniforme azul y los botones amarillos muestran siempre su genuina vocación de cartero, es decir, dedicarse a algo menos elevado que ser Sócrates. Van Gogh va a pintar este retrato después de ser dado de alta en el hospital y podría interpretarse como una prueba de amistad entre los dos hombres. Roulin siguió siendo fiel al artista cuando otros empezaban a considerarlo
una peligrosa amenaza. Esta pintura difiere de los restantes retratos del cartero, especialmente en el fondo de la composición pictórica, donde tenemos una decoración maravillosa y la intención de Van Gogh de llenar todo el lienzo con un patrón de diseño se aprecia también en otra de las obras que vamos a ver a continuación, dedicada al Dr. Rey. El doctor Félix Rey atendió a Van Gogh en el sanatorio después de que Van Gogh se cortara la oreja y estuvo internado en diciembre del año 1888. El cartero Roulin, amigo del artista, persuadió al doctor Rey en enero del año 1889 de que el paciente ya estaba lo bastante recuperado como para que le permitiera abandonar el centro. El doctor, que era una persona liberal y comprensiva, así lo hizo y además escribió una carta a Theo, al hermano de Vincent Van Gogh, para tranquilizarle y decirle que su hermano se encontraba mejor de salud. Este retrato, junto con algunos otros, resulta inusualmente diferente debido al empleo de un fondo decorativo. El patrón de puntos y curvas del papel que marca la cabeza del modelo recuerda las grandes superficies repletas de patrones que va a pintar Matisse 2 décadas después. La imagen también es comparable con los lienzos que realizó el propio Van Gogh en las semanas siguientes y que ahora vamos a ver. Las formas arremolinadas que se reverberan a lo largo y a lo ancho de la pintura pronto llegaron al cielo y a los árboles de sus paisajes. El artista pretendía mostrar su respeto y estima hacia el doctor Rey cuando le presentó su retrato como un obsequio. Sin embargo, la pintura resultó ser demasiado moderna para el gusto del médico. Le desconcertaba la nueva moda de distorsionar los colores, de expresar lo que se sentía más de lo que se veía. Según se dice, el confundido doctor acabó por utilizar el lienzo para tapar un agujero de un gallinero. Al parecer, la pintura se descubrió en ese lugar años después, cuando Van Gogh ya era famoso. La familia del doctor Rey estaría contentísima de tener este Van Gogh. La estancia de Vincent Van Gogh en Provenza, que se inició en Arles, donde residió entre febrero del año 1888 y mayo del año 1889, prosiguió en el sanatorio de Saint-Paul en Saint-Rémy, donde permaneció entre mayo del año 1889 y mayo del año 1890. En este periodo creó una magnífica colección de paisajes, retratos y naturalezas muertas, además de acuarelas. A través de esta obra somos testigos de una parte de la transformación que experimentó el artista durante su corta carrera. El artista pintó esta íntima escena de un banco de piedra en el jardín del sanatorio de Saint-Paul en Saint-Rémy durante el mes de junio del año 1889. Fue una de las primeras pinturas que creó en este periodo. Van Gogh comenzó por plasmar su entorno más inmediato, como las plantas y los árboles del parque, y luego prosiguió con una importante serie de autorretratos. Esas escenas las pintó a menudo dentro de un marco limitado, en el que omite el cielo y enfocadas desde una perspectiva bastante cercana. En esta pintura predominan las pinceladas gruesas, bien definidas, y debido a su gran tamaño y a su intenso detallismo, los objetos de la imagen parecen más cercanos de lo que están en realidad. El empleo del color que se precipita, aparece por todo el lienzo, resulta muy impresionante y la pintura muy atractiva. Los estudiosos y los historiadores del arte han señalado que la serie de los girasoles de Van Gogh constituye uno de los mayores logros del artista y la razón principal de su éxito internacional. Las pinturas de girasoles que han alcanzado un mayor reconocimiento son las que realizó en Arles entre el año 1888 y 1889, después de otra serie sobre el mismo tema que llevó a cabo en París. Las dos series son completamente distintas y, sin embargo, ambas ilustran su evolución artística, como ocurre con gran parte de sus pinturas. En el cuadro Los girasoles muestra las flores centrales de la composición, que se destaca claramente de las demás debido al círculo rojo
que tienen en el centro. Van Gogh esboza cada flor como individual y delicada, de tal manera que cada una conserva su propia identidad. Los colores de las flores son todos distintos, cada una está compuesta por matices y tonos específicos de amarillo, rojo y verde. La obra no es demasiado realista, pero demuestra una notable destreza técnica. El método de la aplicación de la pintura es lo que distingue los cuadros de girasoles y lo que los hace tan característicos. Al igual que sus autorretratos, Van Gogh pintó cada lienzo de la serie de los girasoles con una técnica distinta. En esta ilustración se percibe con claridad el cambio de pincelada entre los pétalos y el corazón de cada flor. Toques de pintura forman áreas con relieve en el centro de los girasoles que parecen más pequeños y circulares a medida que va cambiando esa técnica pictórica. Los pétalos, por ejemplo, están pintados con trazos de color muchísimo más largos y muchísimo más sueltos, haciendo de los girasoles una de las obras icónicas de Vincent Van Gogh. Esta pintura pertenece a una serie de imágenes que representan el sanatorio en el que estuvo recluido Van Gogh entre el año 1889 y 1890, llamado Sant Pol de Mausol, ubicado en medio de un sosegado ambiente campestre. Estaba constituido por un gran edificio con alas separadas para los pacientes masculinos y femeninos, y pocos años antes del internamiento de Van Gogh debido a este ataque de locura en el cual se cortó la oreja, la institución tenía fama de ofrecer tratamientos modernos, buena comida y diversas comodidades, por lo que gozaba de bastante prestigio. En el año 1889, sin embargo, sus mejores días habían pasado. El descenso continuo del número de pacientes se traducía en la falta de fondos para asegurar su correcta manutención. La permanencia de Van Gogh en el establecimiento fue puramente voluntaria e incluso llegó a encontrarle un lado positivo a su enfermedad. Como le escribió al señor y a la señora Ginox, que eran sus antiguos caseros, los propietarios del Café de la Gare, dijo: «Mi enfermedad me ha hecho bien, sería ingrato por mi parte no reconocerlo». Pese a lo dicho, Sant Pol era en realidad un sitio deprimente para vivir y para trabajar. Su estado ruinoso y muy viejo difícilmente podría conducir a la recuperación de un enfermo mental, y que yo creo que casi ponía más en peligro la vida del paciente. La pintura nos da una idea razonable de la descuidada arquitectura del edificio, exagerada todavía más mediante el contraste con el pino que tenemos en la izquierda de la composición pictórica. El árbol fluye por la imagen como una cortina, sus ramas salientes cumplen la función de un ingenioso marco barroco que permite enmarcar la escena, y junto con el tronco, igualmente fluido y muy dinámico, conduce al observador al plano medio, donde permanece en pie un hombre de contornos gruesos que literalmente no tiene cara, y en comparación con todo lo que le rodea, su pose es totalmente estática. El centro de la pintura resulta extrañamente quieto y calmado. Después de un periodo inicial de 2 o 3 meses en los que no abandonó el sanatorio y sus jardines, Van Gogh recibió autorización para salir a los campos de las inmediaciones del sanatorio de Sant Pol. Allí redescubrió los temas y motivos familiares que tanto amaba, como el que se aprecia en esta ilustración, titulada Paisaje montañoso detrás del sanatorio de Sant Pol. Inicialmente el artista no se aventuró mucho más allá de Sant Pol. De hecho, hay cuadros que hizo de las vistas del campo de trigo, pero enmarcándolo por un muro desde la seguridad de la ventana de su dormitorio. Los campos de trigo ejercían una gran fascinación sobre el artista y los pintaba en las distintas estaciones del año, desde el arado y la siembra hasta la siega estival, con toda la dedicación y el interés personal que tenía un verdadero pintor campesino.
Noche estrellada es una de las muchas pinturas que realizó Vincent Van Gogh en el Sanatorio de San Paul y se cuenta seguramente entre sus obras más celebradas. También es una de sus obras más famosas porque es el arquetipo del genio incomprendido que alcanzó su fama después de que falleciera, bueno, en este caso de que se suicidara. A nadie le habría sorprendido tanto esta retórica que os estoy comentando como al propio Van Gogh, quien consideraba esta imagen como una de las peores representaciones de la naturaleza que él había hecho. En su opinión, esta obra no era lo bastante realista. Y es precisamente este aspecto de la obra el que más ha cautivado a los críticos, por su carácter visionario. Puede que la pintura no sea una representación naturalista de la campiña provenzal, pero evoca sin duda una realidad previa. El pequeño grupo de casas y la silueta del ciprés presentan la apariencia de un acogedor pueblo holandés con la típica aguja de la iglesia. El cielo, que recuerda a un grabado de Rembrandt titulado La Anunciación a los pastores, es otro salto hacia el pasado protestante del artista. Esta obra abre también el camino hacia la abstracción y sin duda hacia el expresionismo. Sus remolinos rítmicos y los amplios patrones de líneas son similares a los que habían aparecido en sus obras de Arles bajo la influencia de Gauguin. Y resulta sorprendente que ni Gauguin ni Émile Bernard reconocieran su impronta en esta pintura. Ellos la criticaron y la consideraron simplemente una vista nocturna de un pueblo francés. Este autorretrato sin duda es una de las obras más conocidas de Vincent Van Gogh. Se pintó poco después del fallido intento de suicidio mediante la ingestión de pintura que llevó a cabo el artista en el sanatorio de Saint-Rémy. Cuando el personal médico le devolvió sus utensilios de trabajo, Van Gogh pintó 3 autorretratos en un breve periodo de tiempo. Si se tiene en cuenta la intensidad de estas obras, resulta curioso cómo Van Gogh se dedicaba al género del autorretrato para descansar del trabajo al aire libre. Para evitar la excesiva excitación, estimulación que bueno, pues había sentido al aventurarse fuera del sanatorio y pintar al aire libre, Van Gogh prefirió dirigir su mirada hacia el interior para pintar el paisaje de su alma, es decir, el autorretrato. En muchos sentidos, este retrato no parece representar a un hombre a quien sus tormentosos problemas interiores han llevado a intentar suicidarse recientemente. El ceño fruncido podría delatar cierta insatisfacción o preocupación, pero la cara que nos contempla con tanta intensidad es la de una persona segura de sí misma. Si el protagonista es presa de la depresión o de la angustia, mantiene esas emociones muy bien escondidas. En ello radica, de hecho, la fuerza precisamente de esta pintura. El artista apenas nos permite ver su agitación psicológica, la terrible depresión que tiene a través de la expresión facial. Todo esto lo trata de ocultar a través de esta maravillosa pintura. Los estilizados remolinos del fondo y las líneas fluidas de la chaqueta cargan con la mayor parte del trabajo expresivo dentro de la técnica pictórica y recuerdan otros lienzos de la época como el que hemos visto de Campo de Trigo Verde con cipreses, cuyas líneas en continuo movimiento constituyen, bueno, pues esta metáfora de estos remolinos que quieren representar también la revolución de su propia cabeza. La mirada de Van Gogh se dirige más allá del observador. Sus ojos parecen enfocados hacia cosas diversas. No es un hombre que nos esté mirando fijamente, que eso sí que es una representación de esta psicología tan complicada que tenía este personaje. El hecho de que muchas de las pinturas que realizó Van Gogh durante sus últimos días en Saint-Rémy fueran copias y no originales no parece haberlo preocupado en absoluto. Hay en una carta a Theo que le comentó: muchos no copian, otros sí lo hacen. Yo comencé a hacerlo accidentalmente y me parece que aprendo muchas cosas. El artista nunca sintió incomodidad alguna al admitir su deuda con los maestros del pasado y uno de los artistas a los que más va a copiar directamente va a ser
al gran pintor rural Jean-François Millet. Durante su juventud en Holanda, Van Gogh había admirado las escenas rústicas de Millet, ya lo hemos visto al principio de la clase, que estaban protagonizadas por granjeros, campesinos y pobres, y el artista abandonó todos estos temas en Arles y resulta curioso el hecho de que retornara a ellos en este periodo tan complicado de su vida. Posiblemente la añoranza del norte y el deseo de escapar del sanatorio fueran los factores que llevaron a Van Gogh a pintar esta obra relacionada con su pasado. Sin exagerar, La siesta, que es esta obra, es la copia más famosa de todas las que realizó el artista. En esta pintura no encontramos rastro alguno de la aguda depresión que padecía en aquel momento. La idílica escena está completamente bañada de cálidos amarillos y azules y estos colores confieren a la pintura una sensación de relajada calma, un afecto que se incrementa al contemplarla desde lejos debido a sus pinceladas fuertes, enérgicas y rápidas. Te da ganas de acostarte aquí al lado de los campesinos y disfrutar de esta tarde de verano. Vincent Van Gogh pasó un año en el sanatorio de Saint-Rémy-de-Provence y ese periodo fue probablemente uno de los más arduos de su vida y de su carrera. Sin embargo, fue también su época más creativa. El artista ingresó voluntariamente en el centro después de haberse automutilado la oreja en Arles. Durante su estancia allí, a menudo se halló completamente incapacitado debido a su enfermedad, pero en otras ocasiones se le permitía pintar al aire libre. La distorsión en la apariencia del protagonista de este retrato quizás sea un indicio de que el artista se encontraba bajo el efecto de algún fármaco mientras lo pintaba. Después de estar internado durante un año en el sanatorio de Saint-Rémy, Van Gogh empezó a pensar que prolongar su estancia allí resultaba inútil. El artista y los médicos que lo atendían llegaron a la conclusión de que si quería mejorar realmente tenía que abandonar el sur de Francia con su intenso calor y sus dolorosos recuerdos que le habían llevado a automutilarse esa oreja, y la alegre noticia del nacimiento del hijo de Theo le llevó a tomar la decisión de mudarse al pueblecito de Auvers-sur-Oise. Escogió este pueblo tanto por su cercanía a su familia y a París como por su reputación entre los artistas de la época de ser muy pintoresco y apto para pintar. Es un pueblecito donde estuvo instalado Camille Pissarro y también lo pintó Paul Cézanne. Después de enviar todos sus lienzos por adelantado, Van Gogh se alejó del sur de Francia para no regresar jamás, y esta pintura es una de las muchas que realizó en Auvers y sus alrededores. Como es habitual, en ella se observa que el artista estaba mucho más interesado en los efectos cromáticos que podía obtener que en la significación histórica de la iglesia. Toda la pintura parece vibrar con emoción, incluso el edificio, con sus líneas redondeadas y suavemente onduladas, parece un edificio orgánico, parece un edificio que está embutido dentro de la propia naturaleza. El efecto general desorienta y confunde. La iglesia parece empujada y plegada bajo el efecto de una inmensa presión, parece que está como siendo empujada a través del cuadro. La elección de una iglesia como motivo representa un retorno al tema religioso que Van Gogh abandonó después del fallecimiento de su padre, que recordamos era un pastor protestante holandés. Después de tantos meses estériles a sus espaldas, Van Gogh se deleitó con las numerosas oportunidades que le ofrecía el pueblecito de Auvers para volver a su primer gran amor, que fue el retrato. El protagonista de esta obra es el doctor Paul Gachet, que era el médico homeopático, más bien excéntrico, que se hizo responsable de la vigilancia y el cuidado sanitario de Van Gogh. Además, Gachet también era gran amigo de Paul Cézanne. Gachet era también pintor aficionado y se va a proclamar un ferviente admirador del artista. Y este hombre tampoco estaba muy bien mentalmente. Entonces Van Gogh lo vio como una persona que era su alma gemela, porque los dos, lo que os digo, te compartían, ¿no?, la misma enfermedad mental o parecida. El doctor Gachet va a persuadir a Van Gogh para que le realice un retrato y le va a realizar donde el doctor Gachet luce una gorra blanca de marinero y luego su condición de homeopata
homeópata se destaca mediante la inclusión de una planta en la mesa donde extraería el doctor Gadget una sustancia medicinal. Se desconoce cuál fue el último lienzo de Van Gogh, pero este es el que cuenta con mayores posibilidades en ese sentido, titulado Campo de trigo con cuervos, del año 1890. Las razones radican más bien en la atmósfera de presagio que tiene este cuadro. El propio artista describió la imagen como vastos campos de trigo bajo cielos turbulentos y añadió: no necesité alejarme de mi camino para intentar expresar tristeza y soledad extrema. Sin embargo, en la misma carta va a escribir también que la pintura expresaba la salud y las fuerzas de renovación que veo en el campo. A pesar de la contradicción de estos mensajes, yo creo que el primero parece prevalecer sobre el segundo. La pintura evidencia con claridad la extrema melancolía de Van Gogh. Una causa importante de su depresión era el hecho de haber sido siempre una carga económica para Theo, quien ahora tenía un hijo que mantener. Las pinceladas vigorosas, rápidas, dan muestra de su mente inquieta. Poco después de pintar esta escena, Van Gogh caminó sobre esos mismos campos y se disparó en el pecho. Vincent Van Gogh murió el 29 de julio del año 1890 en los brazos de su hermano Theo y fue enterrado al día siguiente en el cementerio vecino. Con esta obra finalizo la clase de hoy. Espero que os haya gustado. Es una clase amplia, es una clase extensa y he tenido que elegir algunas de las obras de Van Gogh dentro de las grandísimas obras que tiene este artista, con una vida corta como pintor, pero una vida apasionante también como artista y como personaje que nos abrió al mundo de la pintura contemporánea. Os mando un abrazo muy grande y nos oímos la semana que viene.